académica de Harvard intenta humillar a Gustavo Petro sin saber que es un genio en matemáticas. Todo comenzó una mañana fría en Massachusetts, cuando el campus de Harvard se preparaba para recibir a una delegación latinoamericana que venía a participar en un ciclo de conferencias sobre política, economía y ciencia. Entre los invitados se encontraba Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien había sido convocado para hablar sobre transición energética y justicia social. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel día iba a convertirse en una lección completamente distinta. Desde el primer momento en que Petro pisó el salón principal de la facultad, muchos asistentes lo miraban con cierta duda. Algunos pensaban que se trataba solo de un político con ideas latinas. Otros simplemente creían que no estaba al nivel académico de la universidad más prestigiosa del mundo. Aún así, Petro caminaba con serenidad, saludando, sonriendo, observando cada rincón como si ya supiera lo que iba a pasar. Vestía con sobriedad, como de costumbre, y en su rostro no había ni arrogancia ni nerviosismo, solo una especie de calma pensante. En primera fila se encontraba la doctora Karen Holz, una reconocida matemática de la universidad, con múltiples publicaciones y fama de ser directa, fría y exigente. Era conocida por su estilo irónico y por poner a prueba a sus invitados, especialmente si provenían de mundos alejados de la ciencia dura. Ella misma lo había dicho con anterioridad. Aquí, las ideas deben medirse con números, no con discursos. Y ese día parecía decidida a probar su punto. A mitad del evento, cuando la audiencia ya se había relajado tras una intervención brillante de Petro sobre sostenibilidad, la doctora Karen se levantó, tomó el micrófono y lanzó una frase que congeló el ambiente. Señor presidente, ya que usted habla tanto de modelos económicos, ¿se atrevería a resolver uno de nuestros problemas aquí, en nuestra pizarra? Su tono era elegante, pero en el fondo se notaba la intención de provocarlo. Se hizo un breve silencio. Todos giraron la cabeza hacia Petro, esperando su reacción. Pero Petro no titubeó. Sonrió, se levantó con naturalidad, caminó hacia la pizarra como si lo hubiera hecho 1000 veces, y sin decir una palabra, tomó el marcador que la propia académica le extendía. Nadie se esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Los estudiantes sacaron sus teléfonos. Algunos profesores cuchicheaban, casi anticipando el momento en que el presidente colombiano quedaría en ridículo frente a todos. Y sin embargo, el aire en la sala empezó a cambiar. Gustavo Petro, con el marcador negro en la mano, observó en silencio la pizarra durante unos segundos. Frente a él, un sistema de ecuaciones de nivel avanzado ocupaba buena parte del espacio blanco. No era cualquier ejercicio. A simple vista, se notaba que había sido diseñado cuidadosamente para confundir, con variables encadenadas, integrales complejas y símbolos poco usuales. La mayoría en el auditorio asumía que no sería capaz de resolverlo. Algunos incluso ya esbozaban sonrisas de burla, como si esperaran ver un intento fallido de improvisación. Pero lo que hizo Petro dejó a todos desconcertados. Primero, borró una parte de la ecuación sin pedir permiso. Un murmullo recorrió el auditorio. Luego, con una letra firme, escribió una reformulación más limpia del problema, simplificándolo en pasos claros, como si estuviera organizando el caos. Comenzó a resolverlo paso a paso, sin mirar atrás, sin dudar, explicando cada decisión con voz baja pero firme, como si en su mente cada símbolo tuviera sentido desde el principio. El ambiente cambió por completo. Lo que parecía una trampa se estaba transformando en una exhibición de genialidad. La doctora Karen Holz lo observaba con los ojos ligeramente abiertos, cruzada de brazos, pero ahora ya no con arrogancia, sino con creciente inquietud. No entendía cómo aquel hombre, al que consideraba ajeno al rigor matemático, estaba no solo entendiendo el problema, sino resolviéndolo con un enfoque más elegante del que ella misma había previsto. Los asistentes comenzaron a notar los detalles. Petro no estaba improvisando. Su método era ordenado, su lógica clara. Incluso algunos alumnos de matemáticas se miraban entre ellos, impresionados. Un joven al fondo murmuró: «Eso que acaba de hacer, yo no lo vi venir». En menos de 8 minutos, Petro llegó a la solución final. Dio un paso atrás, dejó el marcador en la bandeja y se volteó hacia el auditorio con serenidad. No dijo nada, solo sonrió, como si hubiera terminado de pintar un cuadro. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar, hasta que una profesora mayor, sentada en la segunda fila, empezó a aplaudir lentamente. Uno a uno, más personas se sumaron, y pronto, el salón entero estalló en aplausos. En ese momento, Harvard comprendía algo importante. Aquel hombre no era solo un político. Era una mente formada en la lógica, la estructura y la comprensión profunda de sistemas complejos. No por formación académica tradicional, sino por años de estudio autodidacta, de pensamiento crítico y observación rigurosa del mundo. Y eso
Ningún título podía negar. Mientras los aplausos retumbaban en las paredes del auditorio, Gustavo Petro dio un paso hacia un costado, con la mirada tranquila, como si no entendiera el revuelo que había causado. Pero lo sabía. Sabía perfectamente lo que acababa de pasar. No se trataba solo de resolver un problema matemático. Era algo mucho más profundo. Había desmontado, sin necesidad de levantar la voz, un prejuicio que muchos cargaban desde antes de que él llegara. La doctora Karen Halls, aún de pie, no encontraba palabras. Tenía los labios ligeramente abiertos, y por primera vez en años, se quedó sin argumento frente a una pizarra. Al notar las miradas sobre ella, intentó recuperar la compostura. Caminó hacia Petro con una sonrisa tensa, tomó el micrófono y dijo: «Bueno, eso fue interesante», pero su tono no convencía. Sabía que acababa de perder un duelo que ella misma había provocado. Petro, sin ánimo de humillarla, simplemente la miró y asintió con educación. Luego se dirigió al público y dijo algo que dejó a todos reflexionando. El conocimiento no es propiedad de nadie. No está encerrado entre las paredes de una institución, ni limitado por los títulos que uno tiene. Está en la curiosidad, está en la necesidad de entender el mundo para transformarlo. Cuando no sabes algo, estudias. Cuando no puedes resolver algo, lo desarmas. Eso lo aprendí no en una universidad, sino en la vida misma. Un silencio reverente se apoderó del lugar. No era una frase más, era una declaración poderosa. Los estudiantes, muchos de ellos acostumbrados a ver figuras académicas altivas y distantes, se sintieron conmovidos. Y algunos comenzaron a aplaudir de nuevo, esta vez no por la ecuación, sino por la humanidad de sus palabras. Petro no solo les había mostrado que entendía las matemáticas, les había enseñado, sin pretensión, que la inteligencia también puede venir acompañada de humildad. Al fondo del auditorio, un profesor de economía latinoamericana le murmuró a otro: «¿Viste lo que hizo? No se defendió, no reaccionó con orgullo. Dejó que sus ideas hablaran, y eso vale más que cualquier título». Y entonces ocurrió algo aún más inesperado. Una joven estudiante levantó la mano y pidió hacerle una pregunta. Cuando le dieron el micrófono, su voz tembló. «Presidente Petro, ¿usted podría quedarse un rato más y darnos una clase?» La sala estalló en risas y aplausos. Incluso la doctora Karen, ya más aliviada, sonrió. Y Petro, mirando con calma a la estudiante, respondió: «Con gusto, pero no será una clase, será una conversación». Los minutos siguientes parecían sacados de otro mundo. Gustavo Petro, aún de pie frente a la pizarra, se convirtió sin buscarlo en el centro de una conversación improvisada que desbordó cualquier agenda prevista por los organizadores. Las cámaras que habían sido llevadas para documentar la conferencia oficial ahora giraban hacia una escena inesperada. Estudiantes rodeando a un presidente, no para hablar de política, sino para hacerle preguntas sobre matemáticas, pensamiento crítico y cómo esas herramientas pueden servir para cambiar realidades sociales. Una alumna de posgrado, con acento francés, le preguntó cómo había aprendido a resolver sistemas complejos si su formación no era precisamente matemática. Petro, con una sencillez desarmante, respondió que su obsesión por las estructuras numéricas comenzó en la clandestinidad, en los años más duros de su juventud. Allí, sin distracciones, solo con lápiz, papel y algunos libros, comencé a estudiar por necesidad. Las matemáticas me enseñaron a ordenar el caos, a entender que hasta los problemas más difíciles tienen una lógica si los miras con paciencia. Eso generó aún más interés. Otro alumno, esta vez colombiano, emocionado, le preguntó si alguna vez había pensado en enseñar. Petro se rió suavemente y dijo que enseñar era lo que más le gustaba hacer, solo que la vida lo había llevado por otros caminos. Pero enseñar no es pararse en un estrado, es compartir una forma de mirar, es enseñar a dudar, a preguntar, a no tragarse el mundo como te lo entregan, explicó. En un rincón del salón, la doctora Karen observaba en silencio. Ya no había ironía en su mirada, solo una mezcla de respeto y sorpresa genuina. Ella, que durante años había sido referente intelectual dentro del campus, comenzaba a sentir algo que no esperaba: admiración. Se le notaba en los ojos. Había entendido que se había equivocado al subestimar a ese hombre, porque ahora era ella quien aprendía. Pasaron más de 40 minutos en esa dinámica. Las preguntas iban desde cómo resolver desigualdades hasta cómo traducir conceptos matemáticos al campo de las políticas públicas. Y Petro respondía con ejemplos de la vida real, con historias que convertían la abstracción en humanidad. No hablaba como un académico, pero cada palabra tenía más profundidad que muchos ensayos publicados en revistas científicas. Una profesora de estadística, impresionada, se le acercó y le dijo en voz baja: «Nunca había visto algo así. Usted no solo resolvió una ecuación, usted resolvió una barrera cultural».
Y entonces, casi como un suspiro colectivo, todos entendieron que lo que acababan de presenciar no era una simple charla universitaria. Era una escena que cambiaría la forma en que muchos veían el conocimiento, el poder y a Petro. Pasadas casi 2 horas, desde aquel inesperado giro en el evento académico, muchos se resistían a abandonar la sala. Algo en el aire los mantenía allí, como si hubiesen sido testigos de algo que no querían que terminara. Y no era solo por el espectáculo intelectual, sino por la manera en que Gustavo Petro había logrado desmontar tantas ideas preconcebidas sin levantar la voz, sin ofender, sin necesitar títulos ni pertenecer a una élite, simplemente siendo él mismo. La conversación fue derivando hacia temas más amplios. Un joven de la India le preguntó cómo aplicaba las matemáticas en su gobierno, en las decisiones cotidianas. Petro se acomodó en una silla junto al atril y respondió con calma. Las matemáticas no están solo en los números del presupuesto, están en cómo entiendes la desigualdad, en cómo interpretas los modelos de desarrollo, en cómo planeas una reforma agraria sin destruir el tejido social. Cada decisión pública, si no se basa en una estructura lógica, es puro discurso vacío. La respuesta dejó en silencio incluso a los más escépticos. Algunos anotaban sin parar, otros grababan cada palabra. Petro hablaba como si llevara años dando cátedra allí. No necesitaba slides ni gráficos. Usaba ejemplos reales. Hablaba de la Amazonía, de los barrios en los cerros de Bogotá, del sistema financiero global, y siempre regresaba a la base de su pensamiento. Todo fenómeno complejo puede entenderse si lo descompones con atención, con método. En un momento, uno de los profesores de Harvard, un hombre mayor y respetado por sus investigaciones en lógica matemática, levantó la voz y dijo: Presidente Petro, lo que usted ha hecho aquí no lo consigue cualquier invitado. Usted ha demostrado algo que muchos olvidan, que el conocimiento es un acto de dignidad. Esa frase provocó una ovación espontánea. Nadie lo había dicho así, pero todos lo sentían igual. Fue entonces que alguien trajo café para todos. La formalidad del evento se había desvanecido. Era ahora un círculo de reflexión, un grupo de personas, conectadas por una misma emoción, el asombro. Y allí, en medio de aquella atmósfera cálida y luminosa, Petro volvió a intervenir bajando el tono aún más. Yo no vine aquí a demostrar nada, vine a escuchar. Pero, cuando alguien intenta hacerte pequeño, lo mejor que puedes hacer es mostrarle que el respeto no se exige, se gana. Las palabras resonaron fuerte, no porque fueran gritadas, sino porque llevaban verdad. Y en ese instante algo cambió para siempre en la percepción de quienes estaban allí. El hombre que muchos pensaron que venía a hablar de política, les había dado una clase de humanidad. Al día siguiente, los pasillos murmuraban sobre lo ocurrido. Profesores que no habían estado presentes lamentaban haberse perdido la charla del año. Algunos incluso comentaban en voz baja si se debía invitar a Petro nuevamente, esta vez no como político, sino como pensador. Y lo más inesperado ocurrió cuando una carta escrita por la misma doctora Karen comenzó a circular por los correos institucionales. En ella, con un tono inusualmente humilde, reconocía que había subestimado al invitado. Decía que su intención no había sido humillar, sino provocar una reflexión, y que, aunque la situación se le había escapado de las manos, agradecía haber sido confrontada con sus propios prejuicios. La carta terminaba con una frase que dejó a todos impactados. En 30 años de docencia, pocas veces he sido sorprendida con tanto respeto, elegancia y conocimiento genuino. Hoy puedo decir que aprendí algo que ningún libro me enseñó. Y detrás de ese gesto, se notaba la profundidad del impacto que había dejado Petro. Mientras tanto, él ya estaba de regreso en su hotel. Sentado frente a una ventana, tomaba un café sin imaginar del todo la ola que había desatado. No buscaba aplausos, ni títulos. Solo había respondido con lo único que nunca le pudieron arrebatar: su mente. Al día siguiente, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales solicitó una reunión privada con Gustavo Petro. No era una formalidad política, ni un gesto diplomático. Era más bien un acto de respeto. Lo recibió en una sala discreta dentro del campus, lejos de las cámaras, con una actitud distinta a la del día anterior. Le ofreció asiento, un café caliente y comenzó con una frase simple pero cargada de significado. Presidente, lo que usted hizo ayer trascendió cualquier expectativa. Ha dejado una huella en esta universidad. Petro, como era habitual, no mostró ni orgullo ni falsa modestia. Se limitó a agradecer con un gesto de cabeza. El decano le confesó que Harvard llevaba años luchando contra sus propias barreras de elitismo silencioso, y que lo que ocurrió la tarde anterior había abierto una grieta en esa estructura. Hay algo poderoso en ver cómo alguien, desde fuera de nuestras filas, puede recordarnos lo esencial del conocimiento, su capacidad de romper muros.
La conversación se extendió por más de una hora. Hablaron de epistemología, de la importancia del pensamiento crítico en los gobiernos, de la matemática como herramienta de justicia social. Petro citó a Bertrand Russell, a Galeano, incluso recordó anécdotas de su época en Zipaquirá, cuando resolvía problemas matemáticos para distraerse del miedo. No era una charla política, era una conversación entre dos hombres con trayectorias distintas, unidos por una misma pasión, la verdad. Al final del encuentro, el decano hizo una propuesta que dejó a Petro perplejo. Le preguntó si consideraría aceptar una cátedra honorífica, no solo como símbolo, sino como espacio real para dar una serie de clases abiertas en el futuro. Petro sonrió con suavidad, miró por la ventana un instante y luego respondió: No me interesa una cátedra para mí. Pero si puedo venir a compartir lo que aprendí, no desde los libros, sino desde el conflicto, el campo, la pobreza y la resistencia, entonces cuenten conmigo. La respuesta fue tan honesta que el decano asintió en silencio, sabiendo que estaba frente a un hombre que no buscaba prestigio, sino impacto. Mientras tanto, en las calles del campus, los estudiantes seguían comentando. Algunos habían impreso la imagen de Petro escribiendo en la pizarra y la pegaban en sus dormitorios como símbolo de inspiración, no porque lo vieran como un presidente, sino como una prueba viviente de que el conocimiento no tiene dueño, que la sabiduría puede venir desde donde nadie la espera. Y así, sin discursos vacíos ni frases preparadas, Petro había transformado un intento de humillación en una lección que quedaría grabada en la historia de Harvard. Esa misma noche, de regreso en su habitación de hotel, Gustavo Petro se sentó en el borde de la cama, aún con el saco puesto y los zapatos sin desamarrar. Afuera, la ciudad universitaria de Cambridge estaba cubierta por un aire frío y silencioso, pero en su mente, el día aún no terminaba. No por lo que había dicho o hecho, sino por lo que había despertado sin querer. No había buscado ser el centro de atención, no había querido demostrar nada, pero había sucedido. Mientras revisaba su celular, vio que tenía más de 200 notificaciones. Uno de los mensajes lo conmovió especialmente. Era de un joven estudiante colombiano que cursaba física en una universidad pública, y que con palabras sinceras le decía: Hoy me sentí orgulloso de usted, porque nos demostró que no hay que nacer en Harvard para estar a la altura. Gracias por representarnos con dignidad. Petro lo leyó 2 veces, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que ese mensaje valía más que 1000 titulares. En medio de la noche, recordó su infancia. Recordó a su madre recortando cuadernos viejos para que él pudiera escribir sus ideas. Recordó los días en que leía a escondidas mientras otros jugaban y los años en que la lucha política se confundía con la necesidad de entender, de analizar, de buscar estructuras que explicaran las injusticias. Porque para él la matemática no era un juego de símbolos abstractos, era una herramienta para entender por qué unos tenían tanto y otros tan poco, por qué el mundo parecía desordenado y cómo tal vez podía ordenarse. Volvió a mirar por la ventana. Allá afuera, Harvard dormía, pero dentro de esas aulas había dejado algo sembrado. No una fórmula, no una teoría, algo más profundo, la certeza de que el pensamiento libre, cuando se combina con la humildad, puede atravesar cualquier frontera, cualquier prejuicio, cualquier clase social. Y mientras apagaba la luz para descansar, una última idea cruzó por su mente. Tal vez no se trata de ser brillante, tal vez se trata de no dejar nunca de aprender. La mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ventanas del campus, Petro bajó temprano al comedor del hotel. No traía escoltas a la vista, ni asistentes que le marcaran el ritmo. Llevaba una libreta bajo el brazo, y su forma de caminar, serena pero decidida, contrastaba con la imagen que muchos aún tenían de los jefes de Estado. Se sentó solo en una esquina, pidió un café sin azúcar y un poco de pan tostado. Mientras tomaba el primer sorbo, una joven se le acercó con cierta timidez. «Disculpe, ¿usted es el presidente Petro?», preguntó en inglés quebrado. Petro levantó la mirada. Asintió con una sonrisa. «Mi nombre es Emily», dijo ella. «Estuve ayer en la charla. Solo quería decirle que lo que hizo me cambió la forma de pensar». Ella era estudiante de matemáticas aplicadas y venía de una familia conservadora. Jamás pensó que alguien de fuera del círculo académico pudiera impactarla tanto. Le confesó que durante años había vivido encerrada en el temor de no ser lo suficientemente brillante, y que lo que vio el día anterior no fue solo una lección de lógica, sino de humanidad. Petro le agradeció con palabras sencillas. No hizo alarde. Solo le dijo: «Lo importante no es saber más que los otros. Lo importante es nunca dejar de hacerse preguntas». Emily se marchó visiblemente emocionada, y mientras lo hacía, otra persona del comedor se acercó.
Esta vez era un hombre mayor, canoso, de traje elegante. Se presentó como Dr. Benjamin Kroll, uno de los decanos del área de ciencias puras. Se sentó frente a Petro y con voz baja fue directo al punto. Señor presidente, le confieso que, antes de verlo, lo juzgué. Pensé que sería un político más, hablando con frases vacías, pero ayer entendí que estaba equivocado. Petro lo escuchó sin interrumpir. Kroll continuó. Muchos aquí creen que los números están separados de la realidad, que la ciencia no debe mezclarse con la política. Pero usted demostró que la matemática también puede servir para entender la pobreza, la desigualdad, la historia de un pueblo. Lo felicito. Y más que eso, le agradezco. Fue una conversación breve, pero cargada de peso. Petro, con esa calma suya, simplemente respondió. La matemática está en todo, solo que a veces olvidamos mirarla con ojos humanos. La frase quedó flotando en el aire. Kroll se levantó, le estrechó la mano y se fue en silencio. Petro se quedó allí un rato más, hojeando su libreta. La convicción de que la inteligencia, cuando va de la mano con la humildad y la empatía, es capaz de derribar cualquier muro.